Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos a nuestro sábado. Gracias por conectarte este segundo sábado de abril, continuando con una serie maravillosa. Muy felices de poder conectar con cada uno de ustedes ahí del otro lado de la pantalla. Antes de continuar, queremos saber con cuántas personas te conectas hoy y desde dónde estás conectado. Sabemos que cada sábado, cada fin de semana, pues hay diferentes personas conectadas en diferentes ciudades y países, así que cuéntanos desde dónde estás conectado. Si tienes alguna petición de oración, puedes conectarte ahí con nosotros y de verdad que estamos felices de poder seguir hoy como cada 8 días conectando con ustedes. Está todo listo, todo preparado. Vamos con la segunda parte de esta serie, Cuando Dios dice no, así que estén ahí muy conectados, no se desconecten. Esto es RIS Online. Vamos con la segunda parte de esta serie, Cuando Dios dice no. Y toda nuestra vida, desde muy chicos, hemos hecho planes. Y no había nada más frustrante que nuestros padres cambiaran nuestros planes. Te voy a contar mi experiencia y seguramente muchos se van a identificar conmigo. Me costó aprender que antes de planear algo, antes de prepararme para hacer algo, antes de tal vez coordinar el partido de fútbol a la noche, tenía que pedir permiso. ¿A qué me refiero con esto? No sé si te llegó a pasar, pero había momentos en los que yo me alistaba, me ponía ya la ropa, me bañaba, ya hablaba con los amigos desde temprano de lo que íbamos a hacer, y cuando ya estaba todo listo, todo preparado, todo cuadrado, el plan perfecto, iba y le decía a mi papá: papá, ¿puedo salir? Voy a ir a jugar fútbol. Y me decía que no, pero él lo hacía a propósito. Él me decía que no porque yo ya había preparado todo y el orden era haberle primero dicho: puedo hacer esto, puedo preparar esto o voy a poder salir más tarde, y entonces ya armar el plan. Y no había nada más frustrante que te llenara de ira, de enojo, que una situación de esas. Al punto de alegar, al punto de querer obedecer, al punto de querer irnos inclusive sin permiso, más por la vergüenza de que fuimos los autores del plan y tener que después decirle a los amigos: no, cancelado porque no me dejaron salir. Si te pasó esto, sabrás entonces que no hay nada más que enoje que te digan que no cuando ya tenías todo armado. No solamente en nuestra etapa de niñez, adolescencia, tal vez un poco más adultos, en el trabajo, el jefe nos manda a hacer algo o ya tenemos planeado a qué horas vamos a salir o las vacaciones programadas para cierta fecha, y entonces viene el jefe y nos dice: no, ya no necesito lo que te mandé a hacer y tú tardaste todo el día haciéndolo, y entonces el jefe te dice: no, ya no necesito esto, necesito esto otro. Es bastante molesto, ¿verdad? Nos incomodamos. Y si ya teníamos planeado la fecha de salir a vacaciones y que el jefe diga: no, necesito que postergues esta fecha, te necesito tu ayuda, pues eso trae enojo, nos comportamos de una manera incorrecta, tal vez justificamos esa postura porque decimos: no es justo, no está bien, mis papás no me entienden, mi jefe es un inconsciente. Pero hay dos escenarios que quiero que veamos pensando un poco en esto que te acabo de decir, y es cuando emprendes tus planes sin consultar a Dios y entonces Dios no te da permiso o te respalda tu plan. Ese es el primer escenario. Recapitulo. El primer escenario es ese escenario donde emprendemos nuestros planes sin consultar a Dios, parecido a lo que te comenté con mi papá. Emprendo mi plan y después no tengo el permiso, no tengo el respaldo de Dios. El otro escenario es que cuando empiezas a ejecutar un plan de Dios, o sea, ya aquí hemos obedecido a Dios, ya aquí Dios nos ha dicho qué hacer, hemos
a comparación del primer escenario, hemos dicho, Dios, puedo hacer esto, o Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces Dios te lo dice, tú empiezas a ejecutar ese plan y de pronto Dios cambia de planes y le da un giro. Algo parecido a lo que hablamos ahorita del jefe, ¿no? El jefe te pone a hacer algo, tú obedeces, empiezas a hacerlo y de repente te dice, no, ya no lo necesitamos, ahora necesitamos tomar este otro rumbo. Te pregunto, ¿alguna vez te enojaste con Dios por alguna de estas situaciones? ¿Alguna vez le reclamaste a Dios porque Él arruinó tus planes? ¿Porque Él cambió de planes? Porque Dios te dijo, no, ya no quiero que hagas esto, y tú ya estabas muy enfocado, muy amañado, muy encariñado con ese plan, y entonces de pronto Dios te mueve la situación. ¿Te has enojado? Si tu respuesta es sí, tengo que decirte que yo también lo he hecho. Y no quiero juzgarte. Creo que la mayoría nos ha sucedido que nos hemos enojado con Dios. Y si tu respuesta es que sí, entonces tenemos algo en común e iremos hasta el final de este mensaje. En la Biblia hay una historia muy conocida sobre un hombre llamado Jonás. Sí, el hombre que Dios le dio un plan y él quiso huir de ese plan, desobedeciendo, viajando al otro lado de donde Dios le había dicho que viajara. ¿Recuerdan? Él le había dicho que fuera a Nínive. Dios le mandó con un mensaje a Nínive, un mensaje donde le estaba diciendo al pueblo, si ustedes no se arrepienten, pues entonces van a ser destruidos. Y dice la Biblia que Jonás fue y compró un boleto y se fue a Tarsis, se fue a otro lugar diferente a donde Dios lo había mandado. Muchos conocemos la historia, se presenta una tormenta, los marineros le piden a sus dioses que calmen la tormenta, no sucede nada, van y le preguntan a Jonás, Jonás, ¿qué haces dormido? Pregúntale a tu Dios qué es lo que está pasando, y Jonás termina confesando. Bueno, primero dice que los marineros, el resto de la tripulación, echan a la suerte a ver de quién era la culpa de esa tormenta, y la suerte señaló a Jonás. Mejor dicho, Dios lo mandó al frente, Dios dijo, ese es el culpable, así que ellos le piden a Jonás que le pida a su Dios que merme la tormenta. Jonás les dice, tírenme al mar, porque Dios no va a calmar esto si no me tiran al mar. Al final lo tiran al mar, un pez dice que se lo come, lo traga, los mantiene vivo durante 3 días y después va y lo escupe literalmente en la playa. Esa es la historia que la mayoría de nosotros conocemos, porque inclusive los que crecimos en la iglesia cuando fuimos a la escuela dominical, pues nos hablaron acerca de Jonás y de ese pez tan grande. Pero yo quiero que veamos lo que pasó después, porque Jonás finalmente va y hace lo que Dios le mandó a hacer. El libro de Jonás tiene 4 capítulos y en el capítulo 3 dice que Dios le vuelve a hablar por segunda vez a Jonás, y entonces Jonás esta vez obedece, va a Nínive y dice lo que Dios le mandó a decir. Y ahí es donde quiero entonces que leamos el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer primero este versículo y después vamos a saltar al capítulo 4 y vamos a leer los primeros 4 versículos para que nos enteremos lo que está sucediendo aquí. Capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 10 dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. ¿Qué estaba pasando hasta aquí? Jonás da el mensaje, el pueblo de Nínive siente temor, sus gobernantes sienten temor y empiezan a arrepentirse, empiezan a hacer ayuno, y la Biblia dice que empiezan a abandonar sus malos caminos, y entonces Dios cambia de planes y dice, ya no los voy a destruir, les voy a dar una oportunidad. Quiero hacer un recuento hasta aquí para que pasemos al capítulo 4. Había un plan que Dios le había dado a Jonás. Jonás abandona este plan, huye del plan, no está de acuerdo con ese plan. Dios hace muchas cosas para que Jonás vuelva al camino. Jonás esta vez obedece, cumple con el plan,
pero entonces ahora Dios cambia de planes y no destruye a Nínive. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, descarado: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Esto es tremendo. Versículo 4. El Señor respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Escúchame, lo que está sucediendo aquí es que la rabia de Jonás se debía a que Dios estaba perdonando a una población enemiga del pueblo hebreo. O sea, y cuando vemos esto, ¿sí? Creo que por mucho tiempo enseñamos en la escuela dominical lo que pasa en Jonás capítulo 1, pero nunca hemos enseñado el desenlace o hemos mostrado el desenlace de esta historia. Porque en realidad Jonás huye de Nínive, o sea, se va del otro lado en ese barco, no porque quisiera desobedecer a Dios. Bueno, sí, lo estaba desobedeciendo, pero no porque lo que él fuera a hacer no se lo fueran a creer, sino porque precisamente Jonás le está diciendo: no te dije antes de salir precisamente esto. O sea, yo creo que Jonás, algo que no nos está diciendo el capítulo 1, pero aquí Jonás lo está confirmando. Jonás le dijo a Dios: Dios, tú me estás mandando a Nínive a que yo les digan que van a ser destruidos por su pecado, pero Dios, yo te conozco, tú los vas a terminar perdonando porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Así que Jonás no quería que ese pueblo fuera perdonado, porque era un pueblo enemigo. No quería que Dios tuviera misericordia con él, pero no quería que Dios tuviera misericordia con ese pueblo. Y esto es una enseñanza para otra ocasión. Pero la rabia de Jonás se debía a que Dios estaba perdonando una población enemiga. Y según dicen estos versículos, por eso era que no quería ir a Nínive. Porque aunque el mensaje inicial era una advertencia para destruirlos, Dios cambia de planes porque ve el corazón de ellos. Pero lo que yo quiero que nos enfoquemos hoy en esta enseñanza es lo que seguramente a nosotros también nos ha sucedido. Y es la actitud de Jonás frente al cambio de planes del Señor. En esto vemos cómo se refleja el corazón de Jonás, de un profeta. Se refleja ego, orgullo, egoísmo, lo mismo que tal vez en nosotros se ha reflejado cuando Dios nos dice: no, cambio de planes. Pero Señor, y le reclamamos: pero yo he hecho todo esto, pero yo hice esto, ¿y cómo ahorita me vas a cambiar los planes? ¿Cómo ahorita es que me vas a poner a hacer otra cosa cuando yo mis últimos 15, 20 años sirviéndote de esta manera? La Biblia dice que Jonás le reclamó al Señor, que se enojó por esos cambios de planes. Y fue unas palabras tan fuertes de Jonás que el versículo 3 dice: quítame la vida ahora. Mejor dicho, le dijo: prefiero estar muerto que ver que tú vas a perdonar a Nínive. Prefiero estar muerto a que lo que yo dije no se vaya a cumplir. Era el ego, el orgullo del profeta, que Dios lo había mandado a decir algo, pero así mismo como lo mandaba a decir algo, podía volver a decir, como uno ve en la Biblia, que Dios mandaba al profeta a decir una cosa y después lo mandaba a decirle: ok, como se arrepintieron, voy a tener misericordia. Lo mismo podía haber hecho Jonás, pero su orgullo, su ego, su egoísmo, pues no se lo permitía. Hace un rato te pregunté si alguna vez te habías enojado con Dios. Entonces, si tu respuesta fue sí, como la mía lo fue, ese enojo fue por orgullo, por el ego. Ahora,
Dejemos que Dios nos pregunte, así como cerraba el versículo 4, ¿te parece bien enojarte por esto? Yo no sé cuál sea la situación hoy que estás viviendo o los planes que hoy Dios te está cambiando. Y tú por tus sentimientos, orgullos, egos, egoísmo, te estás enojando con Dios. Algunos se han apartado de Dios, algunos le reniegan a Dios. Te hago la pregunta que Dios le hizo a Jonás. ¿Te parece bien enojarte por esto? ¿Sabes? Esta pregunta me encanta y por eso titulé esta reflexión una pregunta. Porque es una pregunta llena de tanto amor, de tanta misericordia. O sea, es como Dios diciéndole, hey Jonás, cálmate, cálmate hijo. ¿Te parece bien? ¿No te parece que estás exagerando? ¿No te parece que estás yendo muy allá? Más adelante, quisiera leerlo, pero más adelante Dios le da una enseñanza a Jonás. Y te invito a que leas esta historia, es una historia corta, pero más adelante Dios hace algo para mostrarle a Jonás que así como lo perdonó a él puede perdonar a Nínive. Y entonces Jonás cae en cuenta tal vez de lo que estaba mal pensando. Pero yo quiero llevarte a que a veces nos enojamos porque no nos parece lógico lo que pasa, porque no entendemos el actuar de Dios, porque si Dios nos dijo hoy una cosa y mañana otra, nos creemos en la capacidad de decirle, hey Dios, pero ponete de acuerdo. Familia, amigos, hermanos, es Dios el que está cambiando tus planes. Si hoy te dice algo Dios y tú empiezas a caminar en pos de lo que Él te dijo hoy y mañana te dice, ok, ahora haz esto otro, es porque Él sabe lo que hace. Si Dios nos dice no, es porque nos está diciendo un sí a nuestro propósito, porque es Dios el que guía nuestros pasos, es Dios el que conoce mi propósito. Y si hoy el plan era A, pero para que se cumpla el propósito mañana, ese plan A tiene que cambiar al plan B, pues no hay otra cosa que obedecer. ¿Por qué enojarnos? ¿Te parece bien enojarte por eso? ¿Te parece bien tomar la actitud de Jonás, que seguramente tú y yo lo hemos hecho? Decirle, Dios, ¿pero por qué? Cuando tú le dices, Dios, ¿pero por qué? Estás diciendo como Jonás, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué me vas a hacer quedar mal? Eso era lo que Jonás le estaba diciendo a Dios. Dios, prefiero morirme. Me vas a hacer quedar mal con Nínive. Pero es que no se trata de Jonás. No se trata de quedar bien nosotros. Se trata de que el propósito de Dios se cumpla. Porque todo se trata de Él. Todo se trata del Señor. Debemos quebrar nuestro orgullo, nuestro ego, amar al que nos hizo daño, hacer lo que dijimos que nunca haríamos. Son tal vez cosas que nos cuesta mucho hacer. Y por eso obedecer al plan de Dios, que a veces tiene que ver con quebrantar muchas cosas en nosotros, con morir a nosotros mismos, pues entonces por eso el enojo y por eso el desacuerdo con lo que Dios quiere que hagamos. Si nos parece bien enojarnos, que seguramente encontraríamos justificación para eso. Seguramente si te pregunto por qué te enojaste alguna vez con Dios o por qué hoy estás enojado porque cambió tus planes, pues seguramente tendrás justificaciones así como las tuvo Jonás. Y podrás decir, no, pues que tuve que alejarme de mis amigos, no, porque es que tuve que terminar con una relación muy larga, no, porque es que Dios un día me dio un trabajo y 10 años después ahora me está cambiando de plan y me está diciendo que cambie de trabajo cuando este trabajo es buenísimo. O Dios me está cambiando los planes y no estoy de acuerdo porque es que aquí donde estoy cómodo, porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Eso es lo que a ti te parece. Pero si Dios cambia de planes, no es por algo malo. Si nos parece bien enojarnos,
es porque entonces no sabemos quién es Dios verdaderamente. Es porque entonces estamos caminando por vista y no por fe. Estamos caminando por lo que vemos, por lo que sentimos y no por la fe, no creyendo en que Dios tiene el control de todo, de nuestros talentos. Estamos pensando que se trata de nuestros talentos o hasta de nuestro llamado, de nuestro liderazgo. Por eso, ¿qué quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendamos hoy es algo sencillo. Podemos hacer nuestros planes, pero Dios determina nuestros pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero Dios determina nuestros pasos. El éxito de nuestra vida será proporcional a que tanto sigamos los pasos que Dios determina para nosotros. Tal vez no sean pasos lógicos, tal vez no tengan mucho que ver con nuestros planes o con los planes que nosotros pensábamos que Dios tenía para nosotros. Puede ser que no lo entendamos, pero lo único que tenemos que entender es que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Escúchame esto. No necesitamos entender para obedecer. Es imposible. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Y si algo tienes que entender o algo tienes que guardar en tu corazón, es que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. ¿Sabes? Jeremías en el capítulo 29, versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes? Dios conoce nuestro principio y conoce nuestro final. Y Él tiene el control de todo y Él sabe, los planes que Él tiene son para lo bueno y no para lo malo. Así que si yo dejo que Él guíe mis pasos, pues voy a tener éxito. Y si dejar que Él guíe mis pasos y que Él guíe mi camino tiene que ver con cambio de planes, tiene que ver con que Dios ahora dijo, me voy a mover de esta manera, voy a hacer esto otro, ¿por qué renegar? ¿Por qué reclamarle a Dios? ¿Te parece bien enojarte? Sabes, yo quiero que cuando te pase una situación de estas, pienses en esta pregunta. Que el Espíritu Santo te diga, ¿te parece bien enojarte? Y lo repitas muchas veces. Porque tal vez a la primera tú vas a decir, pues sí, Dios, ¿no ves que estoy perdiendo esto? ¿No ves que estoy perdiendo? Cuando vuelves y te preguntas, ¿te parece bien enojarte? Tal vez a una tercera o cuarta vez. Lo único que nos quedará es guardar silencio y decirle, no, Señor, ¿por qué voy a enojarme si tú tienes el control? ¿Por qué voy a enojarme si tú hoy quieres que pierda esto? Es porque mañana me darás algo mucho más grande, porque tú eres Dios y porque tus planes son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Te parece bien enojarte por esto? Una pregunta tan llena de gracia, de amor, de misericordia de Dios diciéndote, no tienes por qué, yo tengo el control de todo, solamente confía, solamente camina. ¿Sabes? Jonás, después de que Dios le dijo, ¿te parece bien enojarte por esto? Dice, él no respondió nada, dice que él se fue y se hizo en una enramada, se fue y se escondió por debajo de un árbol a mirar, a esperar de que Dios cumpliera con la palabra de destruir a Nínive. Y dice la Biblia que Dios permitió que una planta creciera y que las hojas de la planta cubrieran a Jonás. Jonás se sintió muy agradecido por eso, pero dice también que Dios permitió que un gusano se comiera esa planta y entonces al día siguiente el sol y los fuertes vientos golpearon a Jonás. Y entonces Jonás, dice la Biblia, que vuelve a enojarse. Y Dios le dice, ¿te parece bien enojarte otra vez por esto? Y entonces ahí Dios le da esa enseñanza a Jonás, decirle, ¿por qué te enojas con la planta?
Si yo fui, ¿acaso tú estuviste cuando yo la creé y ahora que yo la destruí? Pues asimismo, yo he visto este pueblo, yo mismo lo hice, yo mismo lo creé, pues yo soy el que los puedo perdonar o los puedo destruir, pero es mi decisión, no es tu decisión, Jonás. Porque no es por lo que nosotros pensamos, creamos, sintamos, sino porque Dios, el Padre Celestial, crea. ¿Cuál es el desafío para que terminemos y oremos en este día? El desafío de Dios para tu vida es el siguiente: no cuestiones. Deja que tus pasos sean guiados por Dios y al final del camino sabrás que fue la mejor decisión. Yo sé que no es fácil este desafío, porque como seres humanos lo primero que hacemos cuando algo no sale como nosotros queríamos o esperábamos es que cuestionamos. Pero no cuestiones. No cuestiones a Dios. No te enojes con Dios. Más bien deja que Él siga guiando tus pasos. Y vas a ver, al principio no lo vamos a entender. Al principio ese no de Dios nos va a causar rabia, frustración, enojo, desesperación. No sabremos qué va a pasar. Y Dios no nos va a decir todo para que obedezcamos. Va a ser imposible, no vamos a poder entenderlo, pero al final del camino sabremos que fue la mejor decisión. Solo vive un día a la vez y permite que Dios guíe tus pasos un día a la vez. Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios. Gracias por esta serie. Gracias por mostrarnos la historia de Jonás como hoy la pudimos ver, Dios. Porque nos identificamos con él, porque muchas veces hemos renegado, nos hemos enojado, hemos cuestionado tu propósito con nosotros, hemos cuestionado tus planes por el simple hecho de que no entendemos cuando tú cambias de planes o cuando tú guías nuestros pasos por lugares por los que no quisiéramos pasar, Señor. Perdónanos esa actitud y permítenos hoy, Señor, dejar de enojarnos y saber, entender que tus planes son más grandes que los nuestros. Y que si hoy tú nos estás llevando a perder algo, a cortar con algo que amamos, que queremos mucho, o ese apego que tenemos a las cosas materiales, o a lugares, situaciones, relaciones, posiciones, Dios, enséñanos, Espíritu Santo, a morir a eso, para seguir tus pasos, Dios. Y al final saber que valió la pena haber renunciado, que valió la pena haber llorado, que valió la pena habernos lamentado tal vez por haber perdido algo que tú mismo, Dios, nos estabas pidiendo que soltáramos, pero era porque algo mejor venía, porque, Señor, tus planes son los mejores para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén y amén.